Espérate, si los políticos no somos marcianos, somos gente de aquí de la sociedad, somos personas que pues también pagamos impuestos, interactuamos y los empresarios pues tampoco son entes no políticos, ¿verdad? Te repercute y te afecta lo que hagan los políticos o lo que hagamos los políticos. Entonces es responsabilidad de todos, de los políticos y lo de los no políticos y servidores públicos y de la iniciativa privada sacar adelante este país y la apatía es el caldo de cultivo para el autoritarismo, para la demagogia, para la corrupción y para los malos gobiernos. ¿Qué tal, amigos? Esta es una entrevista más de Negocios de Veras. Hoy tenemos un gran invitado, un servidor público, un político aquí de Nuevo León, Luis Usaray. Juan José, pues muchas gracias por la invitación. Bien contento de estar aquí contigo. Oh, muchas gracias a ti por darte este tiempo. Sabemos que la agenda está apretada, que están trabajando día y día y día para que este municipio siga creciendo y sea pujante ante todo el país, que somos el municipio pues, más pujante industrialmente, ¿no? Platícanos, Luis. ¿Qué tuvo que hacer Luis Usaray para estar hoy día sentado aquí siendo un servidor público del municipio de San Pedro Garza García? Y yo te diría que haber respondido en un aula de primaria eh, cuál era mi sueño en la vida o a qué me quería dedicar. Dije que quería ser presidente de México allá por tercero de primaria y luego me lo volvieron a preguntar en la carrera y lo volví a decir. Con el paso de los años te das cuenta que el servicio público te da la oportunidad pues de eso, ¿verdad? De que las acciones, las decisiones que tú tomas repercuten positiva o en su caso negativamente en la vida de las personas. Entonces lo veo como una gran responsabilidad y pues es algo que cuando lo haces y lo haces bien o la gente te dice que lo haces bien, pues dices, vale la pena trabajar en esto. Ahora, ¿hubo alguna influencia en tu familia, que algún servidor público o algo que tuviste cercano que te llamara la atención, que tú quisieras hacer eso? Muchas cosas, o sea, en su momento la crisis de 1994, por ejemplo, en casa de mi mamá en la colonia, de mi abuelita, perdóname, con mi mamá en Fuentes del Valle, estábamos platicando en Navidad, era el 95, un año después de la crisis que tú conoces bien. En esa crisis, pues mucha gente perdió su negocio y otros hasta perdieron la vida, ¿verdad? Entonces, fue una crisis muy delicada. Y yo le preguntaba a mis papás que por qué pasaba eso, o sea, es decir, eh, ¿por qué estamos viviendo una situación así? Siendo yo uno de los niños afortunados a los que sí fue a visitar Santo Claus ese año. Y me dice, lo que pasa es que a veces hay gente que está en el gobierno que toma decisiones equivocadas y esas decisiones equivocadas repercuten en la calidad de vida de la gente. Reflexión, oye, pues un doctor tiene una gran responsabilidad. Tú como empresario, como constructor, tienes una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque de tus decisiones depende que una obra pública esté bien hecha, que se construya bien, que sea segura. Del doctor depende pues que la operación o la cirugía de corazón abierto salga bien. Del servidor público depende que no nada más las banquetas, las calles, sino la economía, la salud, la seguridad del país o de una nación o de un pueblo, de una comunidad estén bien. Y eso es un poco la motivación, esa plática que te conté. Ahora, cuéntanos, la audiencia de nosotros casi todo es empresarial, Ujú. emprendedores, y nosotros siempre tenemos esa incógnita de cómo me puede apoyar a mí un político, porque un político apoya a la gente más necesitada, que es lo Ujú. que vemos nosotros en las redes sociales, el alumbrado público, los baches, la limpieza de los parques, pero a un empresario, a un emprendedor que empieza con su sueño motivado a trabajar, ¿cómo se puede ver uno con el apoyo de un servidor público como tú? Fíjate que, pues te voy a contestar muy directo. Una vez estaba visitando un empresario, yo era diputado local, y me dijo algo que pues me dio bastante tristeza de cómo hacemos las cosas en México. Le dije, oye, ¿cómo podemos apoyar desde el Congreso del Estado o como gobierno a tu empresa, a tu industria? En ese caso era un tema de innovación, de tecnología, de, de apoyo al emprendimiento, etcétera. Y me dice, no, Luis, la verdad es que el gobierno, la mejor manera en la que nos puede apoyar es no metiéndose. Y es que a veces es cierto, me dice, cuando se ha querido meter el gobierno a controlar la economía, a controlar el mercado, a controlar a las empresas, pues las cosas salen mal. Entonces yo pienso que el gobierno debe ser un facilitador que genere condiciones para que haya un ecosistema de negocios idóneo.
El primer requisito es que una ciudad sea segura. Nadie quiere invertir en un lugar donde no hay seguridad. El segundo es que la ciudad tenga movimiento y que el ecosistema sea amigable para que la gente diga, oye, no tengo burocracia, no tengo corrupción que entorpece el crecimiento económico. Y con eso podemos entender muy bien la frase de este amigo que te digo, ¿no? Este cuate decía, mira, ya no importa, no necesito ningún incentivo fiscal, ya no importa, no necesito ninguna gran obra de inversión, nada más necesito que por favor acaben con la parálisis que hay en desarrollo urbano, en tal municipio, en este otro, con el tiempo que tardan en pagarle a los proveedores. En fin, el gobierno muchas veces genera un ecosistema hostil para hacer negocios y el papel de nosotros es hacer equipo con la iniciativa privada para hacer que las cosas sucedan. E inclusive te diría, en los mismos servicios públicos que prestamos, pues necesitamos a los mejores prestadores de servicios de la iniciativa privada y no que el gobierno ande tratando de hacer todo. Ahorita que tocas ese tema, me parece muy interesante que yo siempre lo propongo, que todos los proveedores del municipio Ujú. sean locales. ¿A qué me refiero? Si tú estás en un municipio de San Pedro, pues busca toda la proveeduría, obra pública de empresas locales. Claro. Y digo, te hago esta pregunta, ¿qué producto o servicio crees que un regiomontano no lo puede hacer? No, pues somos la capital industrial del país. Todo. Somos una economía pues, bastante pujante, líderes en atracción de inversión Imagínate que extranjera. pensáramos nosotros los empresarios que el servidor público, el administrador de las finanzas públicas, se gaste todo su dinero en puros proveedores locales. Fuera lo mejor que le podía pasar a la ciudad. Sí, por supuesto. A ver, y hay ciudades que lo hacen en Estados Unidos, en Europa, pocas en México, pero también el fortalecer el mercado local. Yo tengo un par de experiencias que te pueda platicar de eso. Como diputado participé en hacer una reforma a la ley para impulsar el sector de la cerveza artesanal, que tenía el mismo trato fiscal a nivel local que la cerveza comercial e industrial. Entonces todas las marcas propias fueron incentivadas con tarifas preferenciales y con ventanillas únicas y con un modelo de requisitos burocráticos mucho menos estricto para que pudieran crecer, ¿no? Y en su momento estuvo a mi cargo el mercado de la fregonería, el Restaurant Week, donde dijimos, oye, el Restaurant Week no entran las franquicias, entran los restaurantes locales. Y como eso, yo no digo que hagamos una economía o un modelo económico proteccionista, ¿verdad? Pero sí de apoyo al comercio local, sí de apoyo sobre todo, además del comercio, algo bien importante, a la innovación y al emprendimiento local, que es diferente, ¿verdad? Porque esta historia es real. Yo conozco un día a un muchacho que estudiaba en la Prepa Tech y él creó un aparato para que cuando estuviera en el transporte público, en la vía pública, una persona invidente pudiera detectar mediante vibraciones un escalón, una pared, algún obstáculo que hubiera. Y resulta que pues fue al gobierno municipal y nadie lo apoyó, al gobierno del estado nadie lo apoyó, al gobierno federal nadie lo apoyó. Y pues terminó en California, en Silicon Valley, y sí lo apoyaron y ahorita su producto pues lo está rompiendo en el mundo, ¿verdad? Se nos fue como la historia que nos contaron de que el que inventó la televisión a ¿A color, color? ¿verdad? Que la fue a patentar a Estados Unidos. Ya ni sé si es cierto o no, pero el ejemplo es bastante útil, Ujú. porque eso le pasa al campo mexicano también, También. así se dejó morir. Eso nos pasa teniendo tanta riqueza aquí en Nuevo León, universidades, conocimiento, capital, dices, híjole, nos falta que el gobierno haga que todo suceda y que todo se junte. A eso me refiero con el concepto del ecosistema, ¿no? Que el gobierno tiene que ser un facilitador. Ahora, tú como Luis Usarrey, dame la diferencia entre un político y un servidor público. Pues la política es una ciencia, ¿verdad? Es una ciencia que la puede practicar alguien desde la academia, desde la docencia, desde la interpretación, el periodismo, yo qué sé. El servicio público es una vocación. O sea, es decir, se llama servicio público porque tu trabajo es servir a la comunidad.
Y es el mejor nombre que le pudieron haber puesto a ese trabajo, que no se repite, como que se dice en la prensa, la burocracia, los del gobierno, los empleados públicos, no, no. Servidor público. Hay que meter en la cabeza a la gente que está ahí que es un servidor público. Cuando estaba más chavo, muy chavo, era director de participación ciudadana. Y yo tenía a mi cargo pues la atención al ciudadano directa de reportes y todo aquí en San Pedro. Y le hablo a un secretario de Obras Públicas y le digo, hay unos vecinos bien enojados porque en una presa, están haciendo una represa en una colonia y quieren información. No, Luis, eso no me toca a mí, te toca a ti, eres el de participación ciudadana. Y yo, ¿cómo es que eres un servidor público? Un servidor público que no quiere servir, escuchar y atender a la gente, pues es como un doctor que le da miedo a la sangre, ¿verdad? Pues no seas doctor, compadre. Hay un chorro de profesiones a las que te puedes dedicar. Entonces, más bien yo te diría, es subjetivo el término de un político. El término o el concepto de un servidor público es alguien que su trabajo es generar políticas públicas, leyes y acciones para servir a la comunidad y para gestionar bien común. O sea, ¿tú piensas que un servidor público nació para ser servidor público? Pues es que no necesariamente nacemos para algo, ¿verdad? El destino nuestro destino lo hacemos nosotros. Para el talento, uno nace con talentos y otra cosa son las habilidades. Yo creo que ocupas un talento para saber escuchar a la gente con atención. Pues que te guste hacerlo. Cuando te gusta lo que haces, lo haces mejor. Pero sobre todo que tengas la convicción, ¿verdad? Porque de otra forma, si no tienes la convicción ni la capacidad y te dedicas a eso, estás cometiendo un acto de negligencia. Tan negligente como si el día de mañana, ¿verdad? Yo sin tener tu experiencia en la construcción, me metiera a hacer obra pública. Pues hoy estoy poniendo en riesgo la salud, la vida, la seguridad de muchas personas, ¿verdad? O si me meto a un quirófano a hacer una operación. Entonces, es más bien, ¿tienes el conocimiento? Sí. ¿Tienes la vocación y la convicción? Porque a veces puedes tener el conocimiento, pero no la vocación. Que no lo quieras hacer, que no te guste hacerlo como este cuate que te estoy mencionando. Ahora, ahorita que me dices de la vocación, el talento, las habilidades, eh, ¿cuál es el filtro para contratar a algún servidor público sin tomar en cuenta el compadrismo que es parte del trámite laboral aquí y más en esta zona, que todos somos compadres? Este, No, a ver, en mi caso yo pienso que cada quien, o sea, yo respeto mucho otras opiniones, otros criterios. Para mí es importantísimo la capacidad y los valores. O sea, la honestidad, concretamente. O sea, es decir, tú puedes contratar en el servicio público, y a mí me ha pasado, que contratas a gente a veces o invitas a tus equipos de trabajo a gente que es muy capaz, pero muy deshonesta. Y a veces invitas a gente que es muy buena, pues es una muy buena persona, tiene buenas intenciones, pero no necesariamente tiene la capacidad para desempeñar el puesto para el que lo estás invitando. Creo que las dos son muy importantes. O sea, el país merece servidores públicos capaces. ¿Por qué? Porque de eso depende los servicios de salud, el crecimiento económico, la seguridad, pero también merece servidores públicos que sean honestos, porque también hemos tenido servidores públicos con un montón de doctorados, estudios y todo, pero pues si van a llegar a aprovecharse del presupuesto público para beneficio personal, es decir, a robarse el dinero de la gente, pues ¿de qué sirve tanta preparación? Entonces yo te diría que esos dos. Pudiera haber otros, ¿verdad? Yo no, Me parece, es una opinión personal, ¿verdad? en la iniciativa privada es bien importante el tema de la lealtad Claro. y la honestidad. ¿Y la lealtad a qué? Ojo, bien importante. Y qué bueno que tocas ese tema. El tema yo ahorita hasta lo veo en son de broma, lo que veo un circo, que la gente es lealtad a sus partidos A sus partidos y no o, a la población que o a se una debe. persona. A una persona también. Oye, a ver, si ya estás en la Cámara de Diputados o en los senadores y le sigues lealtad al partido cuando tú sabes que esto que estás legislando no está bien para el país, pero es que mi partido me dijo, bueno, pues ya no sé qué hacer con Claro. respecto a eso. Creo hoy en día la población entera, en el tema del ámbito empresarial,
nos sentimos defraudados Claro, de los claro. políticos. Y yo siempre, este es algo que siempre lo pongo. Me dice, ¿qué crees que necesita México para acabar con la corrupción, para ser un país de primer mundo? Creo que lo principal es que seamos nacionalistas, que querramos a México como un gringo quiere a la bandera de Estados Unidos. Nosotros no somos así. ¿Qué necesitamos? Enseñarle a nuestros hijos, yo tengo 3 hijos pequeños, o sea, la honestidad, el respeto Claro. a un policía, cuando ven que no le tengan miedo a un policía, Por supuesto. pero si le enseñamos, no, es que son corruptos y agarran dinero, no le hagas caso. No. Cuando te para un tránsito, ser educado con el tránsito enfrente a tus hijos, que ellos sepan que ellos son la autoridad y que ellos te van a defender a ti. Sí. Hoy en día, si te pasa algo, te da miedo de decirle a la policía que te pasó algo, porque piensas que ellos también. Sí, porque hay desconfianza en las instituciones. Creo que necesitamos enseñarle a nuestros hijos y a los jóvenes que lo más importante es ser patriota. Me gusta mucho lo que comentas, fíjate. Las personas vamos y venimos, estamos un rato. Las instituciones prevalecen. Las instituciones son lo que hacen fuerte a una nación. Si yo lo comparara con una empresa, si yo tengo un negocio, si yo tengo un supermercado, trabajo como, no gerente, como director. Perdón, no como director general, como gerente de un área. Y el director general me da una instrucción. Y el director general me dice que por favor le pase a la competencia el know-how de la operación de los supermercados. La lealtad que tú comentas, pues debe ser mucho mayor a la institución que a la persona, porque las personas vamos y venimos. Y llegan a las instituciones personas éticas y no tan éticas, y capaces y no tan capaces. Entonces, el deber de nosotros es poner por encima, ahora hablando de lo público, el interés de la patria por encima de cualquier otro interés personal o particular o de partido o de grupo o económico, de poder, de lo que tú quieras. Pero ¿qué pasa muchas veces en el país? Por ejemplo, muchos diputados. Pues el diputado efectivamente lo eligen en un distrito y se supone que está para representar, pues primero al pueblo y a la gente y luego después a la ideología de su partido, que ya tampoco pasa porque se cambian de partido, como de ropa interior, ¿verdad? Y después sigue el interés personal, al último. O sea, el interés colectivo está por encima del interés individual. Pero pasa exactamente al revés. Llegan muchos, no todos, porque hay gente bastante valiosa y buena en el sistema, que dices, oye, llegaste primero a ver por tus intereses personales económicos, después por los intereses de tu partido, lo que te dijeron en tu partido, o tu líder moral, o lo que tú quieras. Y a lo último, por lo que pensaba la gente de tu distrito, que por cierto, es la gente que te eligió. Y ahí es donde dices, ¿cómo? El sistema no funciona como debería de funcionar, pero también, pues ¿no será que el sistema educativo también en algún momento estuvo diseñado para generar esto? No sé qué piensas. Totalmente de acuerdo. Digo, hoy en día le puedes preguntar a un niño, a un joven o a un adulto cuáles son las funciones de un diputado local o un diputado federal. Sí, claro. Y no sabemos. Claro. No sabemos. Entonces votas porque te dijeron que este es el partido que hay que votar. Si no sabes para qué lo estás eligiendo, está bien difícil pedirle resultados porque Claro. no supiste ni por qué lo elegiste. Entonces, bueno, qué bueno que veo que eres patriota. Igualmente. Que quieres que un México mejor. Te voy a platicar uno de los lemas, el principal lema del grupo de nosotros, que es trabajando por un México mejor. A veces la raza entre amigos se burla y me dice, Juanjo, ¿un México mejor para quién, güey? ¿Para ti? Pues sí, Pero claro. Juanjo, ¿ese es lema como empresa? Como empresa. Es el lema de la empresa. El lema de la empresa. Ah, Allá muy afuera bien. lo puedes ver, trabajando por un México mejor. Y a mí me dicen, ¿es un México mejor para quién? Pues para mí y para mis hijos. Sí, claro. Estoy trabajando nada más que mi comunidad, de entre la gente que trabaja en las empresas de nosotros, proveedores, vemos, y es por un México mejor. ¿Por qué? Como tú dices, somos personas que vamos a pasar. Hoy te pregunto esto, ¿cómo quieres trascender? ¿Cómo quieres que la gente recuerde a Luis Ucerrey? Como un patriota, como una persona que fue un buen padre de familia, un buen amigo,
un buen socio en algún negocio, un buen servidor público, un buen catedrático, un buen docente, una buena persona, alguien que buscó el beneficio de su comunidad. Y eso a mí me motiva por encima de cualquier ambición de dinero o de poder. Claro, es muy padre tener dinero suficiente o a veces de sobra para salir de vacaciones, para ir a un restaurante a comer muy rico, para que gracias a Dios mis hijos estén en buenas escuelas, para vivir en una buena zona, en una buena colonia. Pues, es muy padre, no te digo que no, y uno trabaja para eso. Es muy padre el poder, sí, también, porque el poder te da la oportunidad de trascender y de servir a la comunidad. Pero pues yo creo que también hay cosas más importantes que el poder y que el dinero, ¿no? Ahorita Y que la tocas, reputación es sí, una de esas, ¿eh? una Porque vez, luego a tus hijos les van recordando. Y mi apellido está medio difícil de que se olvide. sí. Entonces, a fuerza, a mis hijos les van a decir Susarrey y se van a acordar por la reputación de lo que ha hecho su papá, ¿verdad? O sea, Y no decía un tenga duda. dicho, que cuando vean a tus hijos digan, tú eres hijo de Luis Usaray, está en ti si eso los avergüence o los haga No, honorables. no, sí, no, la verdad que yo no, El trabajo de uno es, yo no me quiero despedir con una carga de ese tamaño, ¿verdad? Que me lo agradezcan, que me lo agradezcan y que te lo agradezca la comunidad. Eso es lo bonito de este trabajo. Cuando, mira, a veces estás en un puesto, en otro, no importa, y a veces en ninguno, pero es bien padre que la gente te salude con gusto en la calle y es bien padre saludar tú con gusto también a otras personas. El otro día me encontré a una señora y lo subí a mis redes sociales, que fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la señora tenía su puesto garantizado hasta el 2036. Y cuando el Ejecutivo a nivel federal toma el control del Poder Judicial, que para que le damos vueltas y términos legales y todo, es la neta, o sea, el Ejecutivo ya tenía el control del Legislativo y le faltaba el Judicial, pues tomó el control del Judicial. Por congruencia ideológica, por congruencia con sus principios, la señora ministro, con el puesto, con el sueldo público más alto de todo México y las mejores prestaciones, electa hasta el 2036, imagínate, para ese cargo. Renunció 11 años antes de que se acabara la vigencia en el puesto. ¿Por qué? Porque para ella está por encima la congruencia ideológica de por qué se metió a hacer eso, que cualquier beneficio, sueldo, o, o soborno que le hubieran ofrecido, o amenaza inclusive. Yo me acerqué y le dije, señora, ¿yo a usted la admiro? Señora ministro, yo a usted la admiro, la respeto, y me honra que haya mexicanos como usted, porque significa que este país tiene esperanza para salir adelante. Hay gente buena. creo que eso es parte del trabajo de todos nosotros, Luis, de hacer público. O sea, parte de estas entrevistas que hacemos de Sí, estos por podcasts, es supuesto. hacer público a estos personajes. Porque hoy en día los jóvenes y también nosotros nos hemos encargado de hacer famosos a gente que no necesita ser famosa. Sí, exactamente. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que el que se porta mal, pues en automático, en términos de comunicación, pues es atractivo porque genera interacción, se hace viral, Hace más ruido. hace más ruido. Y el que hace algo bueno, pues está cumpliendo con su trabajo. Pero ahorita antes de que entráramos a la entrevista dijiste algo bien valioso, que me gustó. Dijiste, es que, este, pues ahora todo el mundo quiere ser político o servidor público, como que hay mucha gente que dice, ay, es que si eres político, eres famoso. Si eres político, eres rico. ¿Sí? Entonces está padre ser político. No, no, espérate, puedes ser rico o famoso, no importa. Rico, pobre, famoso o no famoso. Pero te metes a ser político para hacer política. O sea, el futbolista, el que juega bien fútbol, el crack o el deportista famoso, es famoso como consecuencia de que fue un buen deportista. ¿Sí me explico? Sí. No, no te metes a eso por la fama, te metes por una pasión por el deporte y como consecuencia llega la fama, o el dinero, o el poder, o lo que tú quieras. Acá la raza se está metiendo porque está buscando directamente la fama, el poder o el dinero. Entonces en su psicología, en sus objetivos, en su test vocacional, no está el servir a la comunidad, mejorar a mi patria,
tener un mejor país, como tú lo comentas, no está, eso no está en ninguna parte de los objetivos. Y eso es peligrosísimo, pues por eso también el país está como está. Ahora, en estos años que tienes de servidor público, ¿de qué te arrepientes? No, hombre, pues de un montón de cosas. O sea, yo te diría, no es tanto arrepentirse de, ay, debería de regresar el tiempo y no haber hecho eso. No, porque más bien de los errores uno aprende y mejora, ¿verdad? Los errores son áreas de oportunidad para perfeccionarte como persona, como profesionista, como ser humano. Entonces no es que me arrepienta como tal, pero ¿en qué me he equivocado? Pues en muchísimas cosas. O sea, yo te diría, en su momento, eh, pues yo no aproveché la oportunidad de estudiar más años en el extranjero y hoy que tengo más edad, pues ya no lo puedo hacer porque ya no tengo el mismo tiempo, pero me hubiera encantado hacerlo. De elegir muchas veces con un criterio equivocado a un equipo de trabajo, te equivocas cuando seleccionas o invitas a personas que tienen objetivos distintos o una agenda distinta. Que tú estás invitando a alguien a una campaña política, suponiendo, porque tú quieres un mejor San Pedro, un mejor Nuevo León, un mejor México. Tú los invitas por eso, ¿no? Pero no, resulta que el que invitaste estaba pues porque quería nada más X puesto para ganar más dinero. Que no está mal querer un puesto público. Qué bueno que haya gente que busque un puesto público, ¿verdad? Pero como un medio, no como un fin. Entonces, ahí a veces la he regado también con el personal, con el ¿Sabes capitán qué humano. parte de lo que he aprendido en estos años, una de las causas, uno de los puntos importantísimos de un líder, Ujú. que te considero un líder en el ámbito No, pues yo también a ti. es saber reconocer cuando uno se equivoca? Y sí, es bien importante y en lo privado también, como Que la ser gente humano. piensa que ellos no se equivocan No, nunca. cuando la riegues hay que decirlo. Y te voy a agregar una más. El error de no escuchar. Casi te puedo decir que las peores decisiones que he tomado son por no escuchar. Cuando no escuchas a los técnicos, a los expertos, a la gente más preparada, cuando no escuchas a la ciudadanía, sí te equivocas más fácil, ¿eh? Sí cometes errores mucho más graves. Una vez me acuerdo que cuando estaba muy, muy chavo, este, pues yo estaba bien terco y bien necio. Yo decía, oye, no, pues yo fíjate que yo quiero hacer una cancha de fútbol en este terreno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me lo están pidiendo y porque yo quiero y se ve padre y se ve bonito. Técnicamente no era viable hacerlo ahí, ¿no? Y como ese te puedo platicar de muchos otros errores que hoy cuando tomo decisiones los recuerdo y digo, no, a ver, espérame. O sea, antes de decidir, ¿qué dicen los expertos de esta obra? ¿Qué dicen los expertos de esta ecuación vial? Si yo no soy experto en árboles, pregúntale al ingeniero ambiental, ¿verdad? Si yo no soy experto en pavimentos, pregúntale al experto en pavimentación. Y después pregúntale a la gente. Y cuando le preguntas a la gente y a los expertos, no que no te equivoques, nos vamos a equivocar siempre, pues somos seres humanos, pero te equivocas mucho menos, haces mejor tu trabajo. Entonces te diría, arrepentirme, pues así como tal, pues qué bueno que cometí errores. Afortunadamente ninguno fue tan grave como para que no hubiera marcha atrás. Pero equivocarme, pues sí, muchas veces. Platícanos, dinos qué persona es la que más admiras en este mundo y por qué. En este mundo o en el servicio público o en mi profesión o en mi trabajo. Platícame que a ti como Luis Usarrey, A la persona que más admiro, pues es a Jesucristo. Jesucristo, ¿eres un hombre de fe? Soy una persona de fe. Permíteme preguntarte, si tuvieras la oportunidad de hacerle una pregunta a Jesús, con la certeza que te va a contestar, Ujú. ¿qué le preguntarías? O sea, me interesa mucho o sea, como plantear la pregunta, porque por tu religión sé que tú tienes una óptica ni mejor ni peor de Jesucristo que la mía, por tus creencias. Pero conoces la historia de Jesús ante los hechos, ¿no? Lo más importante sería qué tan difícil fue para ti perdonar.
Porque perdonar está bien, bien difícil cuando te tratan así de duro, ¿verdad? Eso, Vivimos en una sociedad bien vengativa, todo mundo se las cobra. Y ahí te contesté la pregunta digo, hablando como persona, como un ser humano que existió más allá de mis creencias religiosas, ¿verdad? O las tuyas. sí. Pero creo que además de él, ahora te hablaría de gobernantes, que habría que ver qué tan cierto es en la historia que haya sucedido o no, porque luego entras al debate. Pero si las cosas son como dice la historia, pues Nelson Mandela, ¿verdad? Cómo buscar liberar a un país, pero pues a través de la paz. No te equivoques. O sea, si queremos un país en paz, no podemos lograrlo por medio de la guerra. Y aquí andamos festejando la Revolución Mexicana, qué padre que nos matamos entre todos durante quién sabe cuántos años, que empinamos la economía. Espérame, me explico. Sí, no, es un gran Eso yo digo, no puede ser. Y llegó a perdonar Ajá. a las personas que le hicieron daño. O sea, llegó a gobernar, pero a gobernar para todos. Acá andamos con que los neoliberales y neoporfiristas y no sé qué, y los de antes, y ahora todo está a todo dar. O sea, dices, oye, ¿cómo puedes aspirar a gobernar un país, una nación, una comunidad, si polarizas a tu población, si la llenas de rencores, de resentimientos? A nadie le va bien así, ¿eh? O sea, en serio, los países así no jalan, ¿no? Los equipos de fútbol, las empresas, los partidos políticos, los gobiernos, las campañas, las naciones enteras, no jalan cuando estamos divididos. O sea, hay que estar unidos pues para que nos vaya mejor a todos, ¿no? ¿Y dónde se ve Luis Ugarrey en 5 años? Fíjate que en el servicio público, en 5 todavía en el servicio público, Servicio público. en 10 tal vez ya no. ¿En dónde? Pues en la docencia, En la docencia. impartiendo cátedra, investigando, estudiando, dando pláticas por todo el mundo, escribiendo libros, compartiendo experiencias. En el servicio público sí, nada más por fuera preparando jóvenes. ¿Sabes qué? Es bien importante eso último que te acabo de decir, preparando jóvenes, porque un gran error del sistema político ha sido que ha preparado los partidos políticos han preparado muy buenos candidatos, pero muy malos gobernantes. O sea, preparar un candidato es relativamente sencillo, porque lo que tienes que lograr es traerte a las mejores agencias de marketing para crear el mejor producto, darles unas clases de oratoria, de telegenia, para que hablen bonito en redes sociales, contratar a los mejores para pautar y que tengas más likes, shares y todo de interacción. Pero ser un buen candidato no es lo mismo que ser un buen servidor público o un buen gobernante, me explico. A mí me gustaría mucho seguir dedicando parte de mi vida a formar jóvenes, Jóvenes políticos. jóvenes servidores públicos. Pero en 5 años sí, en el servicio público todavía. En 10 no estoy seguro, te digo. ¿Les divierte ser servidor público? Es divertidísimo aprender a pensar fuera de la caja, aprender a sortear diferentes circunstancias jurídicas, financieras, políticas, a saber entender pues, la mente de las personas, aprender a comunicar. Vaya, es una ciencia multidisciplinaria el servicio ¿Qué público. hace feliz a Luis en su trabajo? Saber que lo que haces repercute positivamente en la calidad de vida de otras personas. Encabezar proyectos de los cuales la gente se beneficia con un objetivo principal. Y sí, tampoco te voy a echar el rollo que te echan muchos de que, no, yo vengo aquí abnegadamente, porque claro que también busco un reconocimiento profesional, pero como consecuencia de haber ayudado a la gente, no como fin. Todo ser humano ocupa el reconocimiento para sobrevivir. Todos necesitamos Desde que nacemos, por eso reconocimiento. lloramos para pedir algo, porque Claro. necesitamos reconocimiento. Entonces, no nos sentamos mal No, hay que decirlo, está bien padre. por necesitar ese reconocimiento. ¿Qué lo entristece? A mí me entristece ver a un país muchas veces no gobernado por las personas idóneas y me entristece más aún, y esto es algo importante, porque no todos los empresarios ponen la leyenda que tú pusiste en la entrada de su negocio. Y eso a mí me tiene un poco triste el día de hoy, porque yo veo que en alguna época toda la clase media
y toda la iniciativa privada se unió para luchar por nuestra democracia. Y también los partidos de oposición. Y hoy me entristece ver que en algunos sectores de la sociedad hay cierta apatía. Es decir, no, yo no, lo mío no es la política, lo mío no es eso, yo no me meto en cosas públicas. Otra persona hubiera dicho, no, yo, o sea, soy empresario, Juanjo, ¿para qué grabo un podcast con un político, con un servidor público? Espérate, si los políticos no somos marcianos, somos gente de aquí de la sociedad, somos personas que pues también pagamos impuestos, interactuamos, y los empresarios pues tampoco son entes no políticos, ¿verdad? Te repercute y te afecta lo que hagan los políticos o lo que hagamos los políticos. Entonces es responsabilidad de todos, de los políticos y de los no políticos y servidores públicos y de la iniciativa privada, sacar adelante este país. Y la apatía es el caldo de cultivo para el autoritarismo, para la demagogia, para la corrupción y para los malos gobiernos. Entonces a veces siento que somos muy apáticos y por omisión estamos permitiendo atrocidades hacia nuestra democracia y hacia nuestras instituciones. Creo que es el momento, hoy en día, vamos atrasados, pero es el momento en el que los empresarios y los políticos seamos mejores amigos. Se dejó de ser mejores amigos porque decía mucha gente, no, yo para qué me ocupo, mi negocio no ocupa la política. Está bien. Todos nos ocupamos. Está bien, vamos a precisar un poco más tu comentario. Es el momento en el que los empresarios patriotas, porque yo quién soy para decir que es bueno y que es malo, los empresarios patriotas y los servidores públicos patriotas y los ciudadanos patriotas debemos de unirnos por esa causa común, que es nuestra patria, nuestro querido México. Así es. Y este es el momento en el que tenemos que, antes de ser político, servidor público o empresario o vecino o deportista o cantante, soy mexicano. Y me preocupa lo que está pasando en mi país. O sea, quisiera un país con menos pobreza, con menos desigualdad. Quisiéramos, tú y yo, no es de políticos o no políticos, quisiéramos salir de vacaciones con nuestras familias en carretera, sin tener miedo a que nos pase algo. Así es. Todos quisiéramos, tú como empresario, yo como servidor público, quisiéramos que México no tuviera un crecimiento económico de menos del 1%. Quisiéramos una economía que creciera el 5, el 6%, como otras economías de Latinoamérica. Quisiéramos también que no hubiera 50 millones de personas viviendo en pobreza. Quisiéramos, o sea, tantas cosas, ¿no? Pues eso es lo que nos une, antes que la profesión a la que nos dediquemos. Pues Luis, muchas gracias por este tiempo que nos compartes estas cosas tan importantes para nosotros y seguir creyendo, y quiero que la gente siga creyendo en ustedes. Muchas gracias, la única manera, porque ustedes llevan el timón de este barco, nosotros vamos remando durísimo, trabajando, generando empleos. Tenemos el conocimiento que el gobierno no genera empleos, nosotros generamos los empleos. Ustedes van dirigiendo este barco, claro, que llevan los mejores remadores de México, los regiomontanos. Es lo que necesitamos, exactamente. Entonces, seguir adelante. Siempre termino mis entrevistas preguntándole esto a mis invitados. Si tuvieras la oportunidad de escribir un post en Instagram que te leyera todo el mundo. Que me leyera todo el mundo. Todo el mundo. ¿Qué escribirías? La paz sea con ustedes. Perfecto. Fue con todos. Pues Luis, muchas gracias, amigos. Esta fue una entrevista más. ¿Y tú? De negocios. A mí me gusta mucho el ser patriota. Ok. Ser patriota. Y cuando yo le hago una pregunta a mis invitados de quién es la persona que más admiran, todos contestan cosas distintas y eso es lo más nutritivo. Es lo más interesante. Pues esto de todos los trabajos que tengo en el día, lo que más me gusta es entrevistar líderes como tú. Eso porque es nutriente para mí. No, igualmente. Y disfruté un chorro la plática, Juanjo, y te felicito por todos tus logros profesionales, por la manera en la que comunicas, pero sobre todo por ser un patriota. Muchas gracias. Dinos redes sociales donde te puede encontrar la gente para hacerte preguntas, de llevarte. Luis Usarrey, soy el único que se llama así, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en X, en todo. Perfecto. Amigos, muchas gracias y les compartimos esta entrevista próximamente completa para que la estén viendo, le den like, Spotify, YouTube y en Instagram donde nos puedan seguir para seguir creciendo la comunidad. Gracias. Gracias.